Dios les bendiga. Soy el hermano Carlos Navarro y en esta ocasión voy a hablar de la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 3 del libro de Mateo. Mateo 24, versículo 3. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado, refiriéndose al Señor Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y amados hermanos, en esta hora quiero hablarle acerca de este pasaje donde Jesucristo habla acerca de las señales antes del fin. Y primeramente el Señor Jesús le dijo a los discípulos que muchas personas van a aparecer y van a empezar a decir: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por historia hemos visto ya, todos por experiencia, de que esta palabra ya se ha cumplido. Ya han habido situaciones donde hombres se han levantado y han congregado a personas bajo engaño y hasta se han suicidado por esta causa. Y esta es una de las razones que vemos que ya esta palabra se ha cumplido. También habla y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hemos escuchado sin números de guerra, pero para este tiempo, estos tiempos finales, que la iglesia sabe que el Señor viene pronto a levantarla, sabemos que este tipo de situación en cual las guerras se están como que viendo más cercanas. Ya vemos como Rusia y Ucrania llevan unos meses envueltos en guerra. Ya vemos como los aliados de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están haciendo unas maniobras militares. Ya llevan un tiempo, lo que nunca se había visto. Ya por lo general ellos hacen sus maniobras por tiempo, pero estas maniobras se han extendido por la simple razón de que hay un enemigo que ellos le llaman Corea del Norte, que está lanzando misiles hacia el mar de Japón, y ellos en demostración o en respuesta pues siguen este tipo de maniobra, mientras que este otro señor está amenazando con tirar bombas nucleares si este tipo de acción continúa. Así es que vemos que la palabra de Dios aquí también en Mateo 24 y el versículo 6 también se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Pero dice la palabra: pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Una vez más, hemos visto todas estas cosas cumplidas. Habrá pestes por todos los lugares, pandemias. Todas estas cosas son consideradas como pestes. Hambres, vemos como en África el hambre ha sido rampante por años y años, y aún se aumenta, porque ahora mismo se está viendo la escasez de alimentos, que no solamente está en África, sino que se está propagando por muchos países. Podemos ver en la prensa cómo países en Sudamérica ya están declarando todo tipo de escasez, y escasez de agua también, porque el agua también está envuelta en este tipo de escasez. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos vemos como los ríos están bajando sus niveles de agua, y en muchos lugares donde las embarcaciones transitan o transitaban para llevar víveres a otros lugares, ahora mismo han tenido que detener la navegación a través de estos lugares. ¿Por qué? Porque el agua también está en estado de escasez. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Aún, amado hermano y amigo, ¿cómo podemos ver cada día en la prensa? Tembló un lugar acá, tembló un lugar allá,
y en varias ocasiones, en un día, la tierra entera, todos los países han temblado en diferentes naciones, múltiples temblores. Cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo le hablaba aquí a los discípulos en el Monte de los Olivos. Y todo esto, volvió el Señor a decir, será principio de dolores. Dijo primero, pero aún no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. Gloria sea al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 24 y el versículo 20 dice, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Aquí el profeta Isaías estaba viendo de cómo la tierra iba a temblar como un ebrio, de cómo iban a haber múltiples acontecimientos alrededor del mundo sobre todas estas cosas basadas en las cuales Jesucristo había hablado en su palabra. Y no se va a levantar, lo dice la palabra, la violencia que vemos cada día en diferentes lugares. Aquí en Estados Unidos esto ha sido increíble, la forma de cómo la salud mental en los individuos está rampante, está la violencia por diferentes lugares, personas con deseo, con depresión, con ansiedad, con todo tipo de estrés postraumático, haciendo todo tipo de locuras a las otras personas. Ellos se quieren suicidar, pero también quieren llevarse con ellos la más cantidad de personas posible. Sabemos que es el enemigo de las almas el que está dañando estas personas y su mente, y está trabajando para que ellos en su locura, en esta ansiedad de lo que va a pasar, ellos puedan confundirse y hacer este tipo de daños en todas las personas. Por eso es que, amados hermanos, tenemos que estar firmes en Jesucristo, tenemos que seguir orando a la iglesia del Señor para que estas personas que están atentando contra la vida de estas personas se pueda apaciguar, que el Señor tenga misericordia de estas almas también que están pereciendo sin Dios por estas otras personas que están haciéndole daño sin ninguna razón, solamente porque ya están cansados de vivir, porque ya están cansados de las cosas de cómo está este mundo. Pero sabemos que este es el cumplimiento de la palabra de Dios. El anticristo se va a levantar y va a encontrar un mundo que va a estar desordenado para que él pueda poner orden, el nuevo orden mundial, y aún de este nuevo orden se ha estado hablando en la prensa de cómo las cosas van a cambiar, de que ya nunca, jamás podremos volver hacia las cosas de atrás, a como era el mundo de antes. Ya lo estamos viendo con esta pandemia. Se ha calmado en diferentes lugares, pero no se ha ido. La pandemia está ahí en estos tiempos. Vemos cómo el flu se convierte en el COVID y así respectivamente. Y sabemos que estas son cosas que dice la palabra que son principios de dolores. Aún vendrán cosas peores, hermanos. Sabemos que Cristo viene pronto, pero antes de que el Señor venga, la tierra va a pasar por un periodo de prueba. Y aún dice que cuando comience todas estas, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amados hermanos y amigos, estas son cosas que también las estamos viendo en este mundo. Sabemos que hay países que la palabra de Dios es prohibida, que la palabra de Dios está encerrada en casas, que no puede salir a las iglesias, y que hay hermanos que se están congregando en diferentes lugares del mundo a escondidas de diferentes gobiernos, porque sabemos que cualquier persona, el vecino, cualquiera persona que vea este tipo de congregación, pueden entregar a estas personas y algunas veces hasta los gobiernos ofreciendo dineros, los políticos y todas cosas, para que puedan entregar a estas personas que están predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje del evangelio. Pero sabemos que la palabra nunca
nunca va a ser detenida, porque el Dios mismo se está encargando de que esta palabra llegue a todos los lugares, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios, como dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y luego entonces vendrá el fin. Continuamos con la palabra de Dios que dice el versículo 24, el capítulo 24 y el versículo 10 dice: muchos entonces tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lo mismo que decía temprano, la gente está en una expectativa, que están odiándose en las mismas tiendas. Vemos cómo las personas se pelean por diferentes productos, se pelean por situaciones que son estresantes para ellas. Por cualquier situación se irritan, y esto lleva a un sinnúmero de actos de violencia, que hasta han habido situaciones en que se han sacado armas de fuego, y han habido situaciones así avergonzosas, porque esto es una vergüenza de que nosotros los seres humanos estemos en esta situación, pero es la palabra de Dios que se tiene que cumplir. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo, amado hermano, si no le predican un evangelio de la palabra de Dios, como dice la Biblia, si no le predican un evangelio de que el Señor viene pronto para esta tierra a levantar una iglesia que esté pura y sin mancha, tenga cuidado, hermano, no escuche rumores. La palabra de Dios es única, y toda la iglesia en la misma armonía está predicando, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en cada uno de los profetas que están llevando el mensaje de la palabra, para que esta palabra pueda ser predicada pura y sin mancha a las personas, y a los que creen y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra que seremos salvos. Gloria a Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que lleve una vida agradable delante de Dios, el que lleve una vida sin pecado, aquel que se haya arrepentido, aquel que esté viviendo todos los días de su vida en comunión con Dios, buscando su presencia, que el Señor lo guíe, porque esto tiene que ser un proceso de limpieza espiritual. Tenemos que estar limpios completamente, aleluya, para poder ser levantados de esta tierra. Y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Le voy a leer un pasaje en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios se cumple, amado amigo, amado hermano que me está viendo en esta hora. Cristo viene pronto a buscar una iglesia. No salgas a buscar las señales. Las señales llegan a ti todos los días, porque la prensa misma le está diciendo de todas estas cosas que están ocurriendo. Mira hacia el cielo todos los movimientos que están ocurriendo. Mire cómo este satélite web, este telescopio, está tirando sin números de fotos en el espacio, y vea cómo amplíe esa foto para que usted vea a qué se parecen ellos mismos. En el tiempo en el mes de las brujas, estuvieron hablando de que todas esas cosas parecían un sinnúmero de cosas que no son peculiares, que parecían demonios. Todas estas características que tienen estas fotos que ellos están tomando del espacio. Y podemos ver que ellos hablan y dicen cosas que son raras, cosas que están pasando, como estas cosas que están ocurriendo arriba, meteoritos. Cada día escuchamos de todos los meteoritos que están pasando cerca de la tierra. Sabemos que vienen juicios para esta tierra, hermano. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor.
Tú tienes que estar preparado para la venida del Señor. Prepárate, amigo. Prepárate, iglesia. Los que están durmiendo, los que están pasivamente, los que están fríos, los que están tibios. Ya ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El mismo Jesús lo dijo. Amado hermano, no pierdas más tiempo, no busques más nada. Si tienes problemas espirituales, si tu mente, si tienes un problema de salud mental, si te sientes en depresión, si te sientes en ansiedad, si te sientes que algo va a ocurrir, hazle caso a tu corazón, porque es el Señor que te está inquietando, diciéndote que Él viene pronto a levantar una iglesia. Viene pronto el Señor Jesucristo a levantar una iglesia, pero tiene que ser pura y sin mancha. Arrepiéntete, Cristo viene, confiesa tus pecados. Él es un Dios bueno y perdonador. Dice la palabra que Él es un Dios que es lento para ira y grande en misericordia. Aprovéchate de ese amor de Dios. Aprovéchate de esta salvación tan maravillosa que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, amigo y hermano. Este es el momento que tú tienes que acudir a un lugar donde se predique la palabra de Dios, a un lugar donde el evangelio es predicado, y hacer la oración de fe para que tú sientas el perdón y para que tú puedas comenzar a vivir una vida agradable delante de Dios para perdón de tus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 45 y el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es todo y sobre todos. Cuán maravillosa es esta salvación que el Señor nos está ofreciendo. Cuán maravilloso es para nosotros vivir una vida en paz, en comunión con el Señor, buscando la santidad, porque así lo dice la palabra, que procuremos estar en paz y en santidad para con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Yo quiero orar para que el Señor te ilumine. Si estás confundido, Señor Dios Todopoderoso, glorifícate en esta persona que esté escuchando en esta hora, Señor, esta prédica, Señor, para que escuche este mensaje, para que no solamente lo escuche, sino que atesore en el corazón, oh Dios Todopoderoso, de las grandezas tuyas, Señor, de tus maravillas, que creemos conciencia que el fin de los tiempos se acerca, que Cristo viene pronto a buscar una iglesia que esté pura y sin mancha, y necesitamos todos en esta tierra, Señor, estar preparados para este evento maravilloso, Señor, para escapar de los juicios, para escapar de la ira de Dios que viene para esta tierra. Gracias te doy, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, Señor, en esta hora. La gloria y la honra es solamente para Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.